Hoy comienzo el estudio de Efesios. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 1 y se pone muy bueno. Efesios es un libro muy hermoso y quiero que en esta noche cierres tus ojos. Vamos a orar por la palabra, porque Dios va a traer algo en este día a tu corazón. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia, por tu palabra, porque nos permitiste adorar, porque nos permitiste alabar. Sea tu nombre exaltado, Señor. Y Padre bendito, en esta hora disponemos nuestro corazón a ti. Padre, todo lo que esté robando en nuestro corazón, quítalo. Nuestra carne, nuestro yo, nuestro pensar, nuestro sentir. Y le decimos a nuestra alma que se sujete. Y Espíritu de Dios, muévete con toda libertad en esta hora. Estamos, Padre, sumergidos ante ti y dispuestos, Espíritu de Dios, a que tú nos hables. Abre nuestros ojos para ver y abre nuestros oídos para escuchar tu hermosa voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, si tienes tu Biblia, ábrela en Efesios capítulo 1. Mientras tanto voy a decirte algunas cosas acerca de este precioso libro y de este precioso capítulo. Hay capítulos en la Biblia que nos informan y hay otros que nos transforman. Efesios capítulo 1 no solamente te habla, sino te despierta. No es una carta común, es un decreto celestial que revela quién eres, qué tienes y hacia dónde Dios te ha destinado. En un mundo que intenta definirnos por nuestras fallas, nuestro pasado, nuestros títulos humanos, Efesios 1 irrumpe con la voz del cielo, recordándote que no eres lo que el mundo dice que eres. Eres elegido por el Padre, eres redimido por el Hijo de Dios y eres sellado con el Espíritu Santo. Este capítulo nos está diseñado para ser leído, no está diseñado para ser leído superficialmente, sino para ser recibido como un mapa espiritual que te posiciona en el centro del propósito eterno de Dios. Aquí el apóstol Pablo no ora por cosas externas, sino por algo mayor: que tus ojos espirituales sean abiertos. Di conmigo: mis ojos espirituales que sean abiertos. Que veas la riqueza de la herencia que ya tienes y el poder sobrenatural que está activo dentro de ti. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está dentro de ti. Efesios 1 no te ofrece motivación emocional, sino es una revelación celestial. No se trata de mejorar tu autoestima, se trata de restaurar tu identidad espiritual. Es el cielo diciéndote: antes que tú supieras quién eras, yo ya había escrito tu historia. Antes que existieras en la tierra, ya estabas en mi corazón. Así que prepárate en esta noche, porque Efesios 1 se va a poner bueno. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, una vez ya dicho esto, vamos a entrar vamos a Efesios capítulo 1, por favor, versículo 1. El título del mensaje, yo le puse un título, es Despierta a tu destino eterno. Y quiero que digas conmigo estas tres cosas: soy elegido, soy redimido y soy empoderado. Vamos a Efesios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Mira, la presentación que hace Pablo de sí
es una presentación de humildad. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Ok, Pablo empieza a presentarse así porque él va a relatarnos una verdad absoluta en el libro de Efesios. Entonces Pablo dice, en pocas palabras, no les voy a hablar yo, la voluntad de Dios les va a hablar hoy en este día, porque a Dios le place que ustedes conozcan y sepan estas cosas. Luego dice, a los santos y fieles. ¿Cuántos santos y fieles hay aquí? Amén. Dile que está a tu lado, tú eres santo, pero fiel, ¿quién sabe? Ay. A los santos y fieles en Cristo, en Cristo Jesús, que están en Efeso. Versículo 2. Y luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en este punto nos hace una invitación de gracia y de paz. Ahorita vamos a regresar a este versículo 2 porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver con la predestinación. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Di conmigo, nos bendijo. Vamos otra vez, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con toda bendición qué? Vamos, dilo otra vez, con toda bendición qué? En los lugares qué? En Cristo Jesús. Aleluya. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Di conmigo, Él me escogió. Ahora dile al que está a tu lado, Él te escogió. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Muy bien, vamos a comenzar. Fuiste soñado por el Padre, fuiste sellado por el Hijo y separado para su gloria antes de que el tiempo comenzara en tu vida. No eres el resultado de una coincidencia ni del pecado de tus padres. Fuiste planeado en el consejo eterno de Dios, y Dios te escogió antes de que Adán pecara. Antes del primer día de la creación, tu vida fue diseñada en el cielo. Vamos a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Quiero hablarte acerca de que no eres una casualidad. Fuiste escogido por Dios, fuiste predestinado por Dios. Y ahorita voy a entrar un poquito en ese tema de la predestinación, porque hay mucho que hablar acerca de ese tema y hay mucho debate. Amén. Vamos a Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a Romanos 8:29. Fíjate lo que nos hablan estos textos acerca de que fuimos escogidos por Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahorita vamos a explicar todo esto. Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo 1:9. Todos estos versículos tienen una relación, que fuimos llamados, fuimos escogidos y predestinados. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén.
Mira, hubo algo que hace mucho tiempo que me metí a estudiar Efesios, pero Dios me hizo recordar una palabra que la volví a escribir cuando yo estaba leyendo el libro de Efesios. Y fue esta palabra que me hizo recordar ese día. Yo la escribí, y es: cuando entiendes que fuiste elegido por Dios, dejas de mendigar aprobación humana. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entiendes que fuiste elegido por Dios, dejas de mendigar aprobación humana. En otras palabras, cuando sabes que eres elegido por Dios, el amor del Padre sustituye toda aprobación humana. El hombre no te puede aprobar, pero Dios ya te aprobó en su corazón. Antes de que tú nacieses, Él te dio nombre, Él te llamó, Él te santificó y te dio por profeta a las naciones. Antes de que tú estuvieras sentado en esta silla, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Amén. Y quiero que entremos en esta parte de la predestinación un poco. Hay muchas corrientes que hablan que Dios ya tiene a sus predestinados. Y sí, es verdad, la Biblia lo dice. Pero han caído en un error de pensar que como son predestinados, ya no hay que hacer mucho. Y hay otros que están en la incógnita de: ¿seré predestinado? Hay otros que dicen: pues si ya Dios predestinó a la gente, entonces pues ya está todo el plan hecho, ¿para qué evangelizamos? ¿Sí o no es verdad? ¿Para qué voy y predico las buenas nuevas? Pero luego la palabra nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego de repente vemos que Dios ya predestinó al que ha de ser salvo. Sí, Dios ya predestinó al que ha de ser salvo. Pero hay una parte muy importante en la palabra, que Dios mismo predestinó al que ha de ser salvo, pero Dios nos invita a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Cuando tú te preparas para ir a ser discípulos a todas las naciones, amén, eso que tú vas a impartir en él va a ser que esa persona comience una vida en Cristo Jesús. Y él puede ser un predestinado gracias a que tú hiciste la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces yo recuerdo una vez que me dijo un hermano: entonces, pastor, si ya todos fuimos predestinados, pues ¿para qué vamos a predicar? Si ya hay muchos que a lo mejor están perdidos, pero pues van a ser salvos. Dios tiene ese poder. Y luego la Biblia también dice que Él va a añadir a la iglesia el que ha de ser salvo. Pues sí, pero tú vas a ser esa herramienta para ir a ser el discípulo, y que esa persona pueda ser una persona predestinada por Dios. Aleluya. Entonces vamos al siguiente punto de la predestinación. La predestinación también tiene mucho que ver con el enfoque cristiano que tú tengas. Pastor, ¿cómo sé que yo soy un hombre predestinado por Dios? Que yo voy a ser salvo. Sencillo. Mientras que tú luches, crezcas, te mantengas firme en el evangelio, hagas todo lo que tienes que hacer para amar y agradar a Dios, y amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, tenlo por seguro que si resistes hasta el final, vas a ser salvo y vas a estar dentro del propósito divino de Dios. Porque yo recuerdo que también en este mover de la predestinación, muchos dicen: pues si ya son predestinados, pues ya, hombre. También todos tienen la creencia de salvo siempre salvo. Pues aleluya. Mira, si fuiste salvo y empiezas una vida en Cristo, permanece en Él. Dios ha hecho su trabajo. Antes que naciera Darío, Dios ya lo conocía. Él le dio nombre, le dio propósito, le dio figura profética y le dijo: te haré profeta para las naciones.
no que sea un don profético, pero dice el apóstol Pablo que le gustaría que todos profetizáramos. Aleluya. Entonces él se levanta como un profeta en su casa porque empieza a declarar un evangelio. La palabra de profecía es Dios trayendo palabra a la tierra. En el momento que Darío, él se levanta a predicarle a su familia, él se convierte en un profeta de Dios, porque no está hablando su palabra, está hablando la palabra de Dios. Aleluya. Pero aquel que tiene el don de profeta es aquel que puede discernir lo que Dios va a hacer en un tiempo y en un espacio prolongado. Aleluya. Pero Dios nos anticipó, Dios nos predestinó, Dios marcó tu historia, Dios escribió todo lo que tú ibas a realizar, Dios mantuvo tu historia intacta hasta que tú cobraste vida y el ruaj del Señor entró dentro de ti. O sea, el Espíritu de Dios te dio vida. En ese momento comienza la historia a tomar un curso. El problema es que hasta que tú aceptas a Cristo en tu corazón, comienza el cielo a activarse en tu persona. Lo que Dios escribió en el año 2025, fulano de tal me va a adorar y va a ser un adorador y va a predicar el evangelio, y aquel que es predestinado tiene una vida de comunión con Dios. En ese momento lo que está en el cielo escrito por Cristo, por el Padre, se te es dado y empiezas a cumplir el propósito divino por el cual tú fuiste creado. El apóstol Pablo, cuando le habla a Efesios, le está diciendo: hay algo dentro de ustedes que no se han dado cuenta. Son predestinados por Dios, son escogidos por Dios, Dios ya les dio nombre. Ahora solamente es que ustedes lo sepan, que ustedes no están por coincidencia y que ustedes no están por el azar. Están porque en el corazón de Dios estuvo que tú estuvieses para este tiempo y para esta hora. Así que si tú estás en este lugar, tú estás porque a Dios le plació que estuvieras en este año, en esta hora. Aleluya. A mí me hubiera gustado vivir el tiempo de Jesús. No, al Padre no le gustó y no le plació que estuvieras en el tiempo de Jesús. Le plació que estuvieras en este tiempo, porque sabes algo, este tiempo lo anhelaban los apóstoles, los profetas. Ellos querían lo que ahora nosotros tenemos. Y a Dios le plació en su corazón que tu historia fuese escrita en este año, no en el año antes de Cristo ni después de Cristo. Bueno, después de Cristo sí. Pero hay muchos que dicen: si yo hubiera estado. Mira, el yo hubiera estado no existe. Existe lo que está ahorita. Y a Dios le plació, Él te dio nombre, Él te escogió, te dio dirección y dijo: yo quiero que en el 2025 tú conozcas a Cristo Jesús, a mi Hijo, y tu vida va a ser transformada. Entonces ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está hablando a Efesios y le está diciendo: Éfeso, hay algo tremendo en el cielo que ustedes no conocen. Hay herencias en el cielo que ustedes aún no toman. Aquel que se dice ser hijo toma su nombre, toma su destino y lo echa a andar. Pablo está diciendo: aquel que, imagínate Pablo, ¿no? ¿Pablo fue conocido por Dios antes de la fundación del mundo? Claro que sí. Pablo lo tenía en el corazón de Dios, su voluntad de Pablo, claro que lo tenía. Pero Pablo, antes de que él fuese transformado, ¿cuál era su vida? Perseguía a los cristianos. Esa no era la voluntad de Dios. Pero cuando él es transformado por la gloria de Dios y es enamorado por Cristo Jesús, en ese momento lo que fue escrito en el cielo cae sobre Pablo, y Pablo se da cuenta de esto y dice: wow, esta es una gran bendición. Yo tengo nombre en el corazón del Padre, yo tengo un propósito, yo tengo una historia, yo tengo un legado, tengo una herencia. Ahora no voy a parar porque eso me pertenece. Y nos vamos a dar cuenta cómo Pablo
se abre tan fuertemente en una revelación espiritual en Efesios tan tremendo que si, iglesia, si nosotros lo tomásemos, muchas cosas cambiaran en nosotros. ¿Qué, pastor? Tu oración, tu posición, tu ejemplo. Aleluya. Tu testimonio. Porque hasta la fecha hay testimonios tan manchados y se dicen ser cristianos. El que es cristiano es seguidor de quién. Ok, y Cristo iría al bailongo. Cristo estaría tomando cerveza. Cristo se fuera con la novia. El que sigue a Cristo deja su vida atrás y comienza a seguirlo a Él. Él es santo. Y entonces se cumplirá lo que está escrito en el corazón del Padre para ti. Pero tienes que dejar tu yo. Pablo por eso descubre que cuando él transiciona su vida, él se da cuenta que él estaba predestinado por Dios. Aquel que lo seguía, ahora le sirve. Aquel que lo apedreaba, ahora es apedreado, pero por causa de él. Aquel que mataba a cristianos, ahora él casi lo matan por causa de Cristo Jesús. Eso estaba escrito en el corazón del Padre. Y tenemos que entender que cuando somos escogidos por Dios, vamos a tener la dura, hermanos, pero de todo ello nos va a librar el Señor. Eso es verdad. Amén. Dios te ha escogido, y si te ha escogido, cumple el propósito por el cual está escrito en el corazón del Padre en tu vida. Amén. Así que no eres un resultado de la coincidencia ni del pecado de tus padres. Fuiste planeado en el consejo eterno de Dios. Cuando entiendes que fuiste elegido por Dios, vuelvo a repetir esta frase, dejas de mendigar aprobación humana. No te importa la aprobación del pastor, no te importa la aprobación del hermano, no te importa la aprobación de tus padres, te importa la aprobación del Padre que tienes en el cielo, y lo que Él dice es ley. Así de simple. Pero ¿sabes qué es el problema? Que con cualquier cosa te vas al suelo. Eres un fracasado. Sí, soy un fracasado. Y Dios, yo no escribí eso de ti. El Padre, yo nunca dije eso en tu historia. Tú tienes una bendición de parte mía. Te he puesto nombre. Darío, eres un victorioso. Eres un bendecido. Por eso di a mi hijo, para que toda bendición del cielo caiga sobre de ti. Pero es que mi padre me dijo que no sirvo para nada. Pues sí, pero Él no te conoce desde antes de la fundación del mundo. Yo sí. Yo soy tu creador. Hermano, tienes que reconocer el poder que hay en la identidad que Dios te ha dado. El problema es que a veces nos olvidamos de nuestra identidad como hijos. Creemos que somos lo que dicen que somos, no lo que el Padre ha dicho que tú eres. Aleluya. Vamos al siguiente punto, Efesios 1 del 7 al 12. Vamos a leer del 7 al 12. Ya vimos esta parte. Les invito a que ustedes estudien en su casa Efesios. Yo solamente le doy un pasón por encima, o que no tenemos mucho tiempo. Efesios 1 del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí empieza, querido hermano, un punto de que tú fuiste redimido. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué? Inteligencia. Ok. Cuando tú reconoces que eres hijo de Dios, que Dios ya tiene tu destino marcado,
que Dios te ha puesto nombre, que tienes una identidad marcada de parte de Dios, en ese momento Dios dice: no solamente eso, yo te redimí, tus pecados fueron perdonados, la sangre de mi Hijo te lavó por completo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9: según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Aquí nos vuelve a hablar de la predestinación, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El fin de ser redimido por Dios es para la alabanza de su nombre. El fin del llamamiento y del propósito que Dios ha hecho en su trono para ti es simplemente para la alabanza de su nombre. El trabajo de la redención de pecados es para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Fuiste comprado con sangre, no solo para ser salvo, sino para ser establecido en autoridad. Redención no solo significa rescate, significa restauración de posición y de herencia. Cuando Dios te da redención, no solamente es rescate o salvación, es restauración de posición y herencia. ¿Cuántos recuerdan el Génesis? ¿Cuántos recuerdan qué hermoso era el Génesis? El hombre hablando con Dios y Dios con el hombre, y todo hermoso, ellos bendecidos, llenos de su gloria, y hablaba Adán con el Señor tranquilamente, y Eva con él, y el Señor reposaba, los visitaba, y era bellísimo. Pero entra el pecado. Entonces el Señor siempre buscó la restitución de todas las cosas, hermano. Cuando Él ve este problema, Él dice: tengo que hacer algo para redimirlos. Entonces Él prepara a su Hijo, lo envía a la tierra. Jesucristo toma nuestra maldad, toma nuestros pecados. Él muere por causa tuya y mía. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanos. En ese momento se cumple la palabra de redención en nosotros. Cristo por su sangre nos redime por una cuestión, porque Él no solamente te quería salvar, Él quería restablecer todo el mundo espiritual dentro de ti. En otras palabras, Él quería restaurar la comunión entre el Padre y nosotros. Lo que el Padre siempre ha querido es que la comunión entre el hombre y Dios esté. Por eso fue todo esto que pasó con Jesucristo, porque no solamente la redención te da un rescate o una salvación, te da la restauración de posición. En el momento que tú eres redimido, Dios te posiciona y te da herencia. Aleluya. Vamos a Colosenses 1 del 13 al 14. Fíjate qué es lo que pasa en este momento de la restauración. Dios te traslada, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él te traslada y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14: a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Quiero que veas la restauración que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Y quiero que veas la bendición celestial. Efesios habla de bendiciones, de herencia, de posición.
Y fíjate, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes algo, iglesia? Dios dio todo esto de su redención para darte nombre y posición, para ponerte en un lugar con autoridad aquí en la tierra. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Dios te da esta bendición espiritual a tu vida. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. Aleluya. ¿Cuántas virtudes hay en Él? ¿Cuántas virtudes hay en Él? ¿Y cuántos de nosotros anunciamos sus virtudes? Dios te dio posición, Dios te dio redención, Dios te rescató de la muerte, de los pecados. Y todos estamos así, miren. Ay, hoy es jueves. Y el apóstol Pablo diciéndole a los de Éfeso: oye, Dios te dio nombre, Dios te escogió, Dios te predestinó, Dios te ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no para que te quedes así, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pablo está anunciando una verdad. Éfeso, les digo algo: ustedes tienen autoridad, ustedes fueron redimidos por el Señor, les ha dado un nombre, pero no para que te quedes sentado, para que anuncie las virtudes de aquel que te ha rescatado y que te ha dado posición, que te ha dado nombre para este hoy. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿lo eres? Dile: ¿lo eres? Vamos a Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5 me encanta. Y nos has hecho reyes, perdón, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De hecho, creo que hay hasta un cántico, ¿verdad? Creo que sí hay un cántico, ¿no, Darío? Que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabes quién va a ser un rey y un sacerdote en el fin de los tiempos para reinar sobre la tierra? Aquel que encontró su designio divino, aquel que guardó su predestinación, su salvación, y aquel que ejecutó las virtudes de Dios en la tierra. Son aquellos que vamos a ser los reyes y los sacerdotes, y vamos a reinar sobre esta tierra. Queridos hermanos, Pablo estaba dando unas bendiciones espirituales. Así comienza Efesios. Muchas veces creemos que las bendiciones son el dinero y la riqueza, pero las bendiciones tienen que ver siempre con el reino de Dios y su justicia. La riqueza es lo que vemos aquí en la tierra: el oro, la plata, el dinero, los dólares. Eso es la riqueza. Pero la bendición de Dios tiene que ver todo el tiempo con el mover del reino de los cielos. Y Pablo está diciéndoles: aquí hay bendición, aquí hay herencia. Los que reconocen su nombre, los que reconocen su designio, los que reconocen para qué fueron llamados, amén, van a ser reyes y van a ser sacerdotes, y reinarán juntamente con Cristo Jesús. Tú no fuiste llamado solo a escapar del infierno, sino a legislar desde los lugares celestiales. Hace algunos domingos estuve hablando de estar sentado en el lugar celestial. Cuando tú fuiste salvo, Dios te dio un lugar juntamente con Cristo. Tú estás sentado en lugares celestiales,
desde ahí la perspectiva de tu vida cambia, la perspectiva de tu oración cambia, la perspectiva de tu intercesión cambia, porque te das cuenta que todo es para la gloria de Dios Padre. Todo es para Él y por Él. Aleluya. Vamos al siguiente punto, porque el último es un poquito largo, pero quiero profundizar. Y le puse como subtema: sellado con el Espíritu y empoderado con la resurrección. Efesios 1 del 13 hasta el 23. Escucha bien esto que habla Pablo. Este capítulo 1 tiene mucha riqueza, hermano. No puedo hablar mucho porque no tengo mucho el tiempo, pero voy a tratar de enfatizar lo más importante en estos últimos versículos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios? Ok, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiero que digas conmigo algo: tengo que orar por mi hermano. Vamos, di otra vez fuerte: tengo que orar por mi hermano. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? Ponme otra vez el versículo anterior. Quiero que escuches la ferviente oración de Pablo. Fíjate cuál era el enfoque de Pablo para los hermanos de Éfeso. No ceso. ¿Qué significa cesar? ¿Mande? Dice: no me paro, no me detengo, no pongo un stop en esto, de dar gracias por vosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí damos gracias por el hermano que tienes a un lado? Señor, gracias por la vida de Francisco, de Jacob, de su esposa Yasmín, de Vero. Gracias por ellos, Señor. Dice: yo no ceso, no me canso, no me paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero fíjate qué era lo que él rogaba en Pablo. Pablo no ora por una bendición económica, ni por sanidad, ni por prosperidad, ni etcétera, etcétera. Fíjate por lo que ora Pablo por sus hermanos. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow. ¿Cuántos de nosotros oramos así por nuestros hermanos? Padre, gracias por la vida de Jacob. Y oro, Padre, para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Pablo le preocupaba más que conocieran cualquier cosa en el mundo, le preocupara que conocieran a Cristo. Porque él sabía que si él oraba, él tenía esa petición dentro de su corazón, y él oraba y rogaba por sus hermanos de esa manera, ellos iban a entrar en un mover sobrenatural en el conocimiento de Cristo. Se te tiene, mira, no por el hecho que asistas a la iglesia, que vengas, que sirvas, quiere decir que conoces a Cristo. El mismo Pedro anduvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, estuvo cuando convirtió el agua en vino, estuvo en muchas situaciones milagrosas con Jesucristo. Pero en el momento que el Señor los lleva a Cesarea de Filipo y están en las puertas,
Él les dice: ¿quién dicen que soy yo? Y muchos de ellos que le contestan dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, etcétera, etcétera. Pero Pedro, hasta ese momento, un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación vienen a Pedro y se le revela quién es el hombre que está con ellos. Y Pedro redacta la verdad y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínate, todo el tiempo que estuvo con él, y hasta ese momento se le fue revelado, porque Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto es como yo decirles ahorita: ustedes conocen de Dios lo que yo les he enseñado, pero ustedes necesitan conocer a Dios por un espíritu de revelación. Ustedes que tienen que palpar a Cristo, tienen que comer de Cristo, tienen que saber quién es Él. Y Pablo, esa era su oración: necesito que entiendan algo, Éfeso. Yo ruego por ustedes para que Cristo les sea revelado, porque yo les puedo enseñar mucho. Pablo les podría dar una cátedra de quién era su Dios, pero Pablo dice: es mejor que ustedes conozcan por su propia carne, por su propio espíritu, vivencias con mi Dios. Por eso ruego que venga sobre ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo Jesús. Imagínate a Pedro. ¡Pum! Se le ha revelado quién es ese hombre. ¿Sabes algo? Yo me puedo pasar toda la vida aquí diciéndote quién es Dios, pero si tú no forzas tu vida a ir al cumplimiento por el cual Dios te llamó, Dios te predestinó, y buscas su rostro y tienes una experiencia con Él, nunca vas a saber quién es Cristo. Y lo único que vas a hacer toda tu vida es simplemente vivir de la vivencia de Darío, de la vivencia de Lourdes, de la vivencia de Francisco. Por eso Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, se te lo ha dado a conocer. El verdadero conocimiento de Cristo es cuando el mismo Padre desata un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación de Jesucristo, y cuando doblas rodillas empiezas a tener encuentros con el Hijo de Dios. Pastor, eso es imposible. ¿Ya lo hiciste? Hay gente que se prepara años en un instituto bíblico y no está mal. Es hermoso, es bueno, es edificante. Pero ¿sabes algo? Te va a preparar más un encuentro con Cristo que toda la teología de este mundo. Te va a preparar más un encuentro con Cristo Jesús que todos los pastores que te puedan revelar quién es Cristo. Jesús mismo le dijo: Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ningún hombre. Esto no lo escuchaste de ningún hombre, de ningún discípulo mío. Esto te lo reveló mi Padre. Pablo estaba hablándole a Éfeso y diciéndoles: necesitan vivir con el sello de Dios, con el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios les va a mostrar quién es mi Dios. Aleluya. Entonces necesitamos, di conmigo, necesito espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Vamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Vamos a 2 de Corintios 1:22. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Hechos 1:8, escucha esto, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me testificarán, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, el orden con el que Pablo escribe Efesios es un orden revelador de parte de Dios. El Padre siempre todo lo tiene en orden. ¿Cuántos dicen amén? Voy a resumir toda esta predicación. El Padre, ven Jacob, el Padre hace esto. El Padre le mostró esto a Pablo. Siéntate aquí. Cuando antes de que naciera Jacob, el Padre ya lo tenía en su corazón. ¿En qué año naciste? En 1986 Jacob va a nacer. Y ¡fum! Viene la semilla al vientre de su madre. Jacob empieza a ser formado por el aliento de vida de Dios. Y él nace en 1986 y empieza a crecer. ¿En qué año recibiste a Cristo? Hace 15 años. Estamos 2010. Y el Señor ya tenía predestinado que en el 2010 Jacob iba a rendir su vida al Señor. En ese momento el Señor le dice: Jacob, por medio de mi apóstol Pablo te hago saber algo. Tú tienes herencia, pero antes de que te muevas en todo el mover espiritual que yo tengo para ti, quiero que reconozcas algo. Y Jacob, ¿qué? Tú tienes un padre. Sí, tú tienes un padre en la tierra, pero tienes un padre que te escogió antes de que este mundo fuese formado, y te di nombre. Sí, Jacob. David, Jacob, ese es tu nombre. Y yo lo escribí en el reino mío, y yo tengo plasmado toda tu vida, toda tu historia, la tengo aquí. Reconoce que eres hijo de Dios. Me has aceptado. Tu pecado ya cayó sobre mi hijo Jacob. Ahora eres una nueva criatura. Y dentro de todo este paquete hay una herencia que te está esperando. Eres hijo de Dios. Eres llamado por mí. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Te he hecho rey, te he hecho sacerdote, y vas a reinar sobre la tierra. Fíjate todo el combo que el Padre le da en el momento que él aceptó a su Hijo Jesucristo. Y no solamente eso, Jacob, ahora te digo que tienes un lugar en lugares celestiales, donde puedes recibir un mover poderoso, sobrenatural dentro de tu espíritu. Y Jacob, ¿cómo? Sí, el mismo espíritu que resucitó a mi hijo de entre los muertos ahora está dentro de ti, Jacob. Y en el día postrero, si tú mueres en la tierra, yo te llamaré desde mi santo trono y diré tu nombre. Y como tú reconoces que eres mi hijo, tú vas a reconocer mi voz, porque mis ovejas conocen mi voz. Entonces yo te diré, aunque estés dentro de la tumba: Jacob, resucita. Y tú resucitarás y serás tomado. Y sabes algo, Jacob, todo este mover del espíritu mío te ha puesto sobre de ti un sello que significa permanencia.
Yo te rescaté de las tinieblas a la luz admirable. Anteriormente tenías el sello del mundo, pero yo te lo he quitado y te he puesto el sello de mi espíritu. Eres apartado por mí. Y ahora quiero que sepas algo. Necesito que por medio de mi espíritu tengas revelación de quién es mi hijo, para que te enamores, para que Él te ayude, para que Él te fortalezca. Y esto va a surgir por medio de mi Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te hará saber quién es mi hijo, y mi hijo te hará saber quién soy yo. Entonces, si el Espíritu está dentro de ti, Jacob, me serás testigo en Jerusalén, en tu casa, en Samaria, con tus familiares y tu colonia, y hasta lo último de la tierra. Testificará el poder de Dios sobre de ti, porque a mí me plació. No estás solo, no eres un huérfano, no tienes ni idea del poder que actúa dentro de ti. Pero ¿sabes algo, iglesia? Llegan momentos, esto no le pasa a él, pero llegan momentos que a Jacob se le olvida quién es. Llegan momentos que hay un poder interno dentro de él que resucitó a Cristo de entre los muertos. Llegan momentos donde él no reconoce que es hijo. Llegan momentos donde se olvidó de la herencia. Y llegan momentos donde el Espíritu Santo está guardado en el closet y nunca ha tenido experiencias con el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso: si supieran todo lo que hay dentro de ustedes, si supieran todo lo que podríamos hacer, si echaran a andar y a activar todo lo que está dentro de ustedes. Iglesia, imagínate lo que surgiría en la iglesia Ágape Tonalá si todos entramos en el mismo sentir que Pablo le está diciendo a Éfeso. Reconozcan su identidad, activen el Espíritu Santo, tengan encuentros por el Espíritu Santo en un espíritu de sabiduría y revelación en el Señor Jesucristo. Tomen su autoridad como hijos, siéntense en lugares celestiales, desde ahí gobiernen la tierra. Aleluya. Y fíjate, Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú no estás esperando poder, ya te fue dado el poder. Estás en una guerra con victoria garantizada, porque llevas dentro el Espíritu del Dios viviente. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está en ti? Ok, hoy quiero decirte algo. No lo entristezcas al Espíritu Santo, porque no va a haber revelación de quién es Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Él. El Espíritu Santo es el que nos empodera. El Espíritu Santo es el que nos da la autoridad de ser hijos. El Espíritu Santo es el que vela por nuestra vida cada día. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Y si nosotros perdemos la comunión con el Espíritu Santo, perdemos la comunión con el Hijo. Y si perdemos la comunión con el Hijo, perdemos la comunión con el Padre. Efesios habla de la Trinidad duramente. Y hay hoy en día tanta doctrina donde dicen: no hablen de la Trinidad. El Nuevo Testamento está lleno de la Trinidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en su soberanía, el Hijo en su redención y el Espíritu Santo en su poder. Hermanos, Efesios culmina con algo hermoso. Tú eres rey, tú eres sacerdote, te he llamado, hay poder sobre de ti, el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuál es el peor enemigo para que venga un sentimiento de orfandad?
tu carne, tu yo. Pero ¿sabes algo? Lamentablemente la iglesia está muy acostumbrada a echarle la culpa al hermano, al pastor, a la esposa, al esposo, al hijo, al trabajo, cuando realmente somos nosotros los culpables de no vivir como hijos, de no tener el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. El Espíritu Santo no mora con aquel que se dice ser cristiano pero tiene otra vida. El Espíritu Santo no mora en aquel que dice que es hijo de Dios pero tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No es así. ¿Quieres ver el poder de Dios sobre tu vida? Cimiéntate en Cristo, somete tu carne, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de tu vida. Y entonces vendrá el cumplimiento que Dios el Padre ha escrito en el cielo para tu vida y vas a ser feliz. Por eso no eres feliz, porque andas en pos de tus caminos buscando la felicidad. Y nunca le has preguntado al que te creó: ¿cuál es mi verdadero camino? ¿Cuál es mi verdadera voluntad? ¿Cuál es mi verdadero trabajo? ¿Cuál es mi verdadero esposo? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera. Él te conoce. Él te hizo, hermano, antes de la fundación del mundo. Él te creó. Aleluya. Hay muchos, me acuerdo una vez que un hermano me dijo, ya estaba casado, y me dijo: yo creo que me equivoqué en mi elección con mi esposa. Y yo le dije: mira, si te equivocaste o no te equivocaste, no te preocupes, dale vuelta a la página y Dios sigue teniendo lo que tienes que hacer en esta vida. ¿Y sabes qué le dije a él? ¿Sabes qué dice la siguiente página? ¿Qué, pastor? Ama a tu esposa. Respeta a tu esposa. Ámala como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hermano, tienes una herencia por parte de Jesucristo hermosa. No la pierdas. Tú eres escogido, eres predestinado por Dios. Ya fuiste llamado, ya fuiste redimido, ya fuiste lavado. Consérvate en el mover de la revelación de Jesucristo y el Espíritu Santo no se va a apartar de tu vida. Y traeremos el reino a la tierra y la tierra se va a estremecer ante el reino. No te estremezcas ante el mundo. El mundo se tiene que estremecer cuando un hijo de Dios lo está pisando. Aleluya. Ahora les quiero hacer una pregunta. Pónganse de pie, con esto termino. Les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuántos están dispuestos? Gracias, Jacob. ¿Cuántos están dispuestos a trastornar este mundo? Vamos, ¿cuántos están dispuestos a trastornar este mundo? ¿Sabes qué es trastornar? Cuando tú le dices a alguien: estás trastornado, ¿por qué se lo dices? ¿Qué ves en él? Alteración. Lo más probable es que cuando tú le dices a alguien: te estás medio trastornado, es porque le estás diciendo: estás un poco loco, ¿verdad? Como fuera de tus casillas, de tus cabales. ¿Sabes algo? Los apóstoles de Jesucristo trastornaron el mundo. Y tú no puedes trastornar al mundo si primeramente no reconoces tu posición como hijo de Dios. Si no reconoces que eres lavado por Dios y te dio nombre y te empoderó para trastornar este mundo. Hoy quiero invitarte a que tengas una comunión con el Espíritu Santo más estrecha. Si ya la tienes, felicidades, pero hazla mejor. Si ya oras, qué bueno, ora más. Si ya adoras,
Fantástico. Aumenta tu adoración. Si ya perdonaste, perdona 70 veces 7. Y Jesucristo se te va a ser revelado cuando lo busques. Pero tienes que tronar toda mentalidad de hombre. Inclina tu rostro en esta noche y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ayúdame a trastornar el mundo. Ayúdame, Padre, a hacer como lo dice Pablo en Efesios.